Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Por Tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Les recuerdo, estamos transmitiendo a través de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitado al doctor Miguel Ángel Castillas Hernández. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctora? Muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. El doctor viene a hablarnos el día de hoy acerca del síndrome genitourinario en la menopausia. Y a lo mejor puede sonar como muy rimbombante, pero es un tema tan importante y tan común que pasa, yo creo que en un buen porcentaje de las pacientes que acuden a la consulta. Y bueno, doctor, primero, pues bienvenido, gracias Gracias. por tu tiempo. Y para empezar, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de qué es el síndrome genitourinario? Porque probablemente muchas mujeres lo padecen y ni siquiera saben que tiene este nombre. Sí, claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por la bienvenida. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre el síndrome genitourinario de la menopausia. Es necesario que entender qué es esto y hacer un énfasis de decir que esto no es una patología, simplemente es fisiología o es fisiológico, es normal. Y este síndrome genitourinario va a ser una condición que va a impactar profundamente a la salud íntima. Entonces, todo esto, doctora, es un factor biopsicosocial que se tiene que llevar y es un factor que no debemos de tener pena en la consulta al momento de estar con el médico, porque luego a veces lo omitimos y pues no queremos estar pues platicando esto en consulta. Aparte de ser un factor de la salud íntima de la mujer, también tiene que ver muchísimo con pues lo que es la salud emocional y la salud social de la mujer. Entonces es todo este factor biopsicosocial que va a afectar a estas personas, doctora. Y fíjate que me agrada mucho que tú seas el que está dando este tema, porque encontramos también mucho el tabú, que las pacientes a veces no lo quieren comentar porque el médico es hombre, no todas, claro, Sí, claro. pero en gran porcentaje o un porcentaje importante no lo hace y esto pues repercute, como tú dijiste, de manera en la vida cotidiana, en la vida íntima y pues esto es muy importante. Entonces, bueno, más o menos, ¿qué tan frecuente encontramos este síndrome, doctor? Ok, aproximadamente hay una prevalencia en todas las mujeres que empiezan ya con síntomas de menopausia, doctora, una prevalencia del 27 al 54%, que es lo que significa que aproximadamente 5 mujeres que están en la edad ya en la posmenopausia, pues van a tener un síndrome genitourinario. Entonces hay ciertos factores importantes por los cuales tenemos que identificarlos y pues como usted dice, y me da gusto también que lo comentemos aquí pues en este foro para que pues las pacientes que nos están viendo, pues lleguen a consulta con la confianza de poder decirlo, de que estoy padeciendo pues estos síntomas. Entonces, hay varios otros factores de riesgo, por ejemplo, a las personas que tuvieron un proceso quirúrgico, pues también si se le retiró útero o pues también los ovarios, pues tienen un factor predisponente a padecer tempranamente el síndrome genitourinario de la menopausia. Y fíjate que es muy importante esto, porque cuántas mujeres no han estado expuestas a hormonas y que a veces es necesario, o sea, tampoco vamos a estigmatizar ni nada el hecho de que utilizar hormonas es malo, no, tampoco, pero sí es muy importante y aparte hay otros síntomas que de pronto se presentan y las mujeres estamos como muy acostumbradas a aguantarnos el dolor, a no decir este tipo de cosas porque es intimidad, porque solamente lo debe de saber nuestra pareja Claro, y bueno, también repercute en la calidad de vida. Entonces, sí, claro ¿qué que sí. otros síntomas podemos encontrar, que puedan llegar las pacientes con molestias o que podemos sospechar? Ah, okey, entonces estamos hablando de un síndrome Ujú. genitourinario. Sí, doctora, y como le comento, hay pacientes que llegan, lo primordial que nos llega a la consulta son pacientes que tienen algún síntoma, como cuál, el 75% de las mujeres aproximadamente va a sentir que tienen sequedad vaginal en su zona íntima. Es importante que también nos hablen un poquito y que se quite este tabú, que es importante quitarlo, porque en la actividad sexual aproximadamente el paciente, personas o las mujeres tienen dolor al momento de tener esta actividad
Entonces, también es importante que, pues, lo comenten en el momento de la consulta, o hay otras pacientes que, pues, simplemente tienen la urgencia miccional, que sienten ardorcito al momento de ir al baño, o que se quedan con las ganas, pues, también son síntomas frecuentes de todo este síndrome geniturinario que nos está provocando, pues, la menopausia. Ujú. Y fíjate qué importante es esto, porque muchas veces no sé, la pareja de la paciente puede pensar que ya no quiere estar Ujú. con Claro, él o algo, y solamente, pues, por el dolor que le ocasiona las relaciones sexuales, o claro. piensa: "Es que ya te bajó la libido", y luego aparte hacen comentarios como incluso hirientes Sí, no. de: "Como ya estás en la menopausia, ya no tienes libido", y no, muchas veces, no es eso. Entonces, para quienes nos están escuchando, ojalá que aquí, tengan un poquito de empatía, mejor digan: "Okey, a lo mejor algo está mal, mejor vamos al médico", porque, pues, también tiene tratamiento. Pero bueno, para entender estos síntomas, doctor, me gustaría que nos expliques, entonces, ¿qué pasa con las mujeres en esta etapa? Okey, muy bien, y eso es una pregunta excelente también para los que nos están viendo. Más o menos lo que pasa a nosotros, fisiológicamente, o sea, lo normal en las mujeres es que se produzcan 2 tipos de hormonas. Una muy importante son los estrógenos, que los estrógenos son los que nos van a dar, pues, la elasticidad, por ejemplo, vaginal, un buen flujo vaginal y toda esta parte de dar un pH, que es un potencial de hidrógeno, un pH menor a 4.5, hablando un poquito más médico, pero que nos va a dar una salud como tal íntima. Cuando hay una deficiencia de estrógenos, por lo tanto, en la menopausia, pues empieza a bajar estos niveles de estrógenos, empieza a haber esta atrofia, se le puede llamar. Entonces, es importante que si nosotros empezamos como ya tener o llegar a esa etapa de la vida, que es completamente normal, hay que recalcarlo, no es una enfermedad, sino es una condición normal fisiológica, pues vamos a empezar a tener estos síntomas y pues identificarlos porque, doctora, le quiero comentar y pues a los que nos están oyendo, aproximadamente el 70% de las pacientes que van a consulta tienen los síntomas y no los quieren decir por lo mismo de algún tabú o pues la cultura un poquito más cerrada o por lo mismo del miedo a la pareja. Entonces sí es importante que pues estén identificando esos síntomas y al momento de estar en consulta, ya sea con un médico o una doctora, pues los puedan decir. Ujú, los puedan externar. Claro que sí. Sí, esto es muy importante, doctor, porque bueno, ¿qué síntomas podríamos detectar de manera temprana para acudir inmediatamente a consulta? Ujú. Muy bien, doctora. Básicamente, los principales serían, por ejemplo, la sequedad vaginal, el dolor a tener el acto sexual, por ejemplo, algún sangrado, que sientan incomodidad al a ir al orinar. También puede ver en la parte de la vulva, en los, órganos sexuales femeninos externos, pues, también una disminución de los labios vaginales. Entonces, hay muchos síntomas y, pues, sí es importante que identifiquemos cuáles son los más comunes para que podamos, pues, decirlo en consulta. Fíjate que esto también es muy importante porque muchas veces las mujeres no nos revisaron, o Claro. digo, perdón, no nos acostumbramos a explorarnos. ¿Por qué? Pues, no sé, pena, miedo, o simplemente, pues, te han educado de que no te toques, no Ujú. esto, no, o no te exhibas, o etcétera, ¿no? Todo este tipo de tabús y comentarios que nos han hecho, a lo mejor, desde pequeñas. Entonces, esto es bien importante porque vale la pena que ustedes exploren sus labios, que agarren un espejo y observen cómo están, porque incluso yo, ¿cómo voy a saber que tengo alguna normalidad si nunca me he visto? Exacto. ¿No? Entonces, vale mucho la pena empezar a explorarnos, a revisarnos, no tiene absolutamente nada de malo acudir con el médico si tenemos alguna de estas molestias, porque, pues, un diagnóstico temprano, pues, todavía va a mejorar de manera más temprana pues, la calidad de vida, ¿no? Ujú. Sí, doctora, y pues muy importante hacer un hincapié. También hay veces que el médico, y eso es pues si algún médico nos está viendo en la transmisión, pues hacer
un énfasis en ese apartado en algún momento de la consulta, que viene por síntomas urinarios, ¿por qué no preguntar sobre el síndrome genitourinario? Porque si son síntomas urinarios muy frecuentes, pues esto puede dar indicio a que puede ser también por ese lado. Entonces, pues invitar también a la parte médica a que pues abordemos a nuestros pacientes con un conjunto. Ujú. Aquí me gustaría, doctor, que nos explicaras, a lo mejor, bueno, ya lo estás diciendo de cierta manera, pero para quienes nos están escuchando, ¿por qué es crucial hacer el diagnóstico y entre más temprano mejor? Ok, muy bien, doctora, claro que sí. Crucial hacer el diagnóstico, es muy importante y es necesario porque pues esto es crónico, o sea, si nosotros lo dejamos pasar y lo dejamos pasar, pues los síntomas siempre van a persistir y nunca vamos a saber qué hacer. Entonces, sí es importante que generemos, uno, pues la relación médico-paciente que nosotros podemos tener con nuestro médico de cabecera, tratar de enfocarnos y dos, pues es una salud porque esto es biopsicosocial y afecta muchísimas cosas, no solo los síntomas, sino también nos van a afectar pues en la vida laboral, en la vida íntima, con los amigos, en el día a día, doctora. Entonces, si nosotros lo subdiagnosticamos o no lo tenemos como tal enfocado, pues va a ser un problema que va a seguir ahí. Ujú. O, ¿sabes también qué pasa? Y es muy común en la consulta, Ujú, que a veces como hay dolor o hay ardor, ya sea al momento del acto sexual o al orinar o de manera normal, muchas veces las pacientes llegan a consulta y te dicen: "Es que traigo una infección ujú, claro. y quiero óvulos". Y incluso a veces hasta se pueden llegar a molestar porque no los dan, Ujú. pero creo que aquí, pues, vale mucho la pena hacer una exploración porque sí es muy importante esto de que se confundan fácilmente con el diagnóstico. Entonces, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta para que, explicarle a las pacientes, ¿no? De que no toda comezón, ardor o dolor en el acto sexual es una infección. Entonces, ¿a qué nos tenemos que enfocar mucho en la consulta con el paciente? Ok, muy bien, doctora, excelente pregunta. A todas nuestras pacientes que nos están viendo, es importante enfocarnos en hacer una historia o una anamnesis. Anamnesis nosotros le decimos a unas preguntas enfocadas en la consulta y también pues es importante el impacto que ustedes sienten en la calidad de vida. Si ustedes sienten alguna molestia, es importante que lo externen, doctora, porque si no lo tenemos, pues luego el médico a veces no va a saber cuáles son sus síntomas, o si solo nosotros decimos que tiene comezón, ardor o ese tipo de síntomas y no hay una exploración física como tal, pues jamás podemos llegar con el diagnóstico. Entonces, retomando todo lo que vimos, pues es todo un conjunto. Es un conjunto tanto el médico que tiene que interrogar de forma asertiva como la paciente que tiene que externar pues sus incomodidades. Entonces, pues les invitamos a los pacientes a que sean pues que participativos en el sentido de no tener ninguna pena, porque, pues, es normal. Esto es normal y es lo que queremos enfocarnos, pues, el día de hoy. Okey, bueno, pues muchas gracias. ¿Qué te parece si ahorita hacemos una pequeña pausa ¿Excelente? y Sí, regresamos? perfecto. Datos importantes por tu salud. El síndrome genitourinario de la menopausia es una condición crónica causada por la disminución de estrógenos, que afecta vulva, vagina y vías urinarias, impactando la calidad de vida, la función sexual y el bienestar emocional de muchas mujeres posmenopáusicas. Este síndrome es muy frecuente, pero está subdiagnosticado. Entre el 40% y el 54% de las mujeres presentan síntomas molestos, como sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, urgencia urinaria e irritación, aunque la mayoría no consulta con profesionales de la salud. El diagnóstico debe ser principalmente clínico, basado en una anamnesis enfocada y examen físico, evaluando síntomas genitourinarios, impacto en la vida diaria, antecedentes médicos y factores de riesgo. El tratamiento debe individualizarse y combinar decisiones compartidas entre médico y paciente. Las terapias hormonales locales, especialmente el estrógeno vaginal de baja dosis, son las más efectivas, mientras que lubricantes e hidratantes ayudan al alivio sintomático. Las terapias con láser o radiofrecuencia aún no cuentan con suficiente evidencia científica para recomendar ampliamente, por lo que el manejo integral, el seguimiento continuo y la educación de la paciente son fundamentales.
Datos importantes por tu salud. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso con el doctor Miguel Ángel Casillas Hernández. Viene a platicarnos acerca del síndrome genitourinario, que muchas mujeres lo han vivido, lo están viviendo y algunas lo vamos a vivir. Y nos hablaba acerca de los síntomas que se enfocan mucho en la resequedad vaginal, que esta misma resequedad origina pues comezón, dolor al tener relaciones sexuales, en algunos casos, ¿cómo se llama? Ardor al orinar. Y bueno, esto es muy importante porque, pues, se puede tratar entre más temprano, pues, mejor, ¿no? Para tener una buena calidad de vida. Entonces, bueno, nos quedamos justamente en esto, en la también un poco de tener la confianza con nuestro médico, tener una buena relación médico-paciente y de que es vital también la exploración física, porque, bueno, podemos tener incluso malos diagnósticos, Claro. ¿verdad, doctor? Pues Sí, bienvenido claro. nuevamente. Muchas gracias, doctora. Saludos otra vez al foro. Como usted bien dice, doctora, luego pasa mucho que la paciente acude por presentar y decir que tiene una infección, y era que lo que estábamos hablando en la parte anterior, pero no siempre es así. Cuando tenemos este síndrome genitourinario, doctora, sí es importante buscar otros síntomas. Por ejemplo, ya los mencionamos, que hay alguna atrofia, tanto vaginal, que en la zona vulvar, pues encontramos algún otros signos, como por ejemplo enrojecimiento, o podamos decir que, por ejemplo, es muy importante hablar sobre el acto sexual, que duele cuando tenemos relaciones sexuales y no es por infecciones nada más, porque hay muchos pacientes que nada más acuden pensando erróneamente, o a lo mejor el médico sin indagar un poquito más, pues, pensando que es por una infección, cuando, pues, en realidad es otra situación, doctora. Sí, no, y luego a veces, pasa, y lo digo pasa porque, Ujú. pues, nos ha pasado, no Sí, me claro. dejarás mentir, Sí, claro. que llegan las pacientes y te dicen: traigo una infección, quiero un óvulo, y deme un óvulo, Ujú, y deme antibiótico, mm. y démelo porque si no voy a regresar", o así se van brincando de un médico en otro, y va a haber alguno que a lo mejor, no sé, por algún motivo, pues, no revisa, o la paciente le explica de tal manera que pues, dice: "Okey, ahí va", Ujú. y lo recetan y, bueno, después podemos tener un buen de complicaciones por el uso indebido de antibióticos, ¿no? Sí, claro, doctora, pues es importante abordar esa parte porque malamente se ha educado o hemos escuchado hablar que para algún síntoma se tiene que dar antibiótico. Y hablando de esta salud íntima de la mujer, pues es importante que sepan que no todo es una infección. Hay ciertos criterios para que médicos para saber si nosotros tenemos que indicar algún antibiótico, porque si nosotros, como usted dice, estamos indicando antibióticos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la misma, la misma salud sexual. Entonces, no podemos estar indicando antibióticos porque la misma flora vaginal tiene una simbiosis. Hay ciertos microorganismos, como quien dice, actuando en la misma zona, y si nosotros estamos haciendo o colocando varios antibióticos, pues lo que va a pasar es todo el efecto contrario que queremos prevenir, ¿no? Entonces, sí es muy importante educar a estas pacientes, educar a la salud femenina, para que ustedes se sientan, pues, uno, acompañadas. Eso es lo primordial que queremos enfocar, o que vengo aquí a hablar, que se sientan acompañadas, que se sientan seguras y que se sientan que no es, algo anormal, simplemente es otro cambio, en nuestro cuerpo por la misma cronología del grupo etario. Pues sí, en algún momento lo vamos a vivir, o te digo, quienes ya lo están viviendo, pues vale la pena que no lo normalicen Mm. y que acudan a consulta. Y doctor, ¿qué otras pruebas adicionales podríamos hacer, pues, para complementar el diagnóstico, no? Sí, claro que sí, doctora. Hay varias pruebas que nosotros podemos realizar en consulta y también con algún laboratorio. Si nosotros estamos sospechando, por ejemplo, que tenemos infecciones repetidas de las vías urinarias, pues podemos a lo mejor mandar a hacer un examen general de orina. Tenemos que abordar pues todas los diagnósticos diferenciales para que pues la paciente se sienta segura, y descartando varias cosas, podemos dar con el diagnóstico y así, pues, dar como tal el tratamiento adecuado. Así es. Doctor, y por ejemplo, ya hablando un poco del tratamiento, creo que aquí de pronto tenemos una que otra controversia. Hay pacientes que ellos
ellas piden, a gritos el hormonal, hay pacientes que dicen: "No quiero nada de hormonas", creo que, bueno, aquí es muy importante decir que hay que individualizar de manera adecuada, pero, ¿qué nos puedes hablar un poco más del tratamiento? Claro que sí, tenemos 2 tipos de tratamientos, es muy importante que los conozcan, y si llegan pacientes preguntando por lo hormonal o en lo contrario, preguntando que no quieren tipos de hormonas. No hay como tal y no hay estudios realizados que nos hablen que el tratamiento con o sin hormonas sea mejor uno que otro. Como usted muy bien menciona, doctora, es importante individualizar a la paciente y contamos con 2 tipos de tratamientos. Hay tanto medidas locales con estrógenos que son, pues sí, son de medida Tópicos. tópico, ajá, es una medida tópica, son ungüentos tópicos que nos van a ayudar justo por esto, porque pues tenemos una deficiencia de esta hormona, entonces no es como tal la hormona que va a viajar por todo nuestro torrente sanguíneo, sino pues va a actuar localmente. O tenemos la otra opción que pues son tratamientos locales que son nada más de lubricación. ¿Ok? Es un coadyuvante para ayudar a ustedes, a las pacientes que tienen a lo mejor alguno de estos síntomas, pues que se puedan sentir mejor día con día, porque esto es lo que pues estamos luchando para que las pacientes, pues, si tienen estos síntomas, pues acudan a consulta, eso es lo importante. Sí, también sabes que es muy importante mencionar, doctor, que por ejemplo este tipo de tratamientos, vamos a hablar hormonales, Ujú, es muy importante no suspenderlos hasta que nuestro médico nos lo exacto. indique, porque después podemos otra vez volver a sentir los síntomas, podemos después luego automedicarnos y resulta que el médico tal vez nos inició un tratamiento porque después nos iba a progresar o nos iba a cambiar el tratamiento. Entonces, bueno, aquí también informarles que no suspendan el medicamento que les da su médico, e igual también, por ejemplo, con las medidas no los, medicamentos no hormonales, como hablabas de los lubricantes vaginales, también igual utilizarlos de manera, consecutiva. Incluso hay, medicamentos que tienen, aparte de estos hidratantes, algunos incluso tienen como ácido hialurónico, entre otras, otros ingredientes. Entonces, vale la pena utilizarlos de manera rutinaria. Yo les explico a veces a las pacientes, si diario te pones crema en la cara, pues Claro. también esa es una zona que hay que cuidar y que hay que estar, tratando, ¿no? Sí, claro que Ujú. sí, doctora. Y es muy importante lo que usted comenta porque a lo posterior, si lo dejamos, como que comentamos en el bloque pasado, si lo dejamos postergar y postergar, pues estos síntomas siempre van a estar y entonces va a ser algo crónico. Recordarle a nuestras pacientes que nos están viendo que acudan con su médico, las invitamos que acudan a medicina preventiva o con su médico de cabecera y les puedan pues, externar todas estas patologías que están. Ujú. Sí, aquí, Ujú. que puedan suceder, ¿no? Que nos Sí, podamos claro que sentir. sí. Y bueno, también otra cosa que es muy importante y mencionaste hace rato, por ejemplo, que a nivel vaginal hay una menor irrigación en labios, ya sea por los estrógenos. Entonces, creo que aquí también vale la pena otro tipo de medidas que le llaman medidas no farmacológicas, por ejemplo, la actividad física, los ejercicios de Kegel. Entonces, también, bueno, platícanos acerca de este tipo de tratamientos. Sí, hay unos tratamientos que es lo que como menciona la doctora, son tratamientos no farmacológicos, lo que llamamos que no necesitamos como tal una medicina, pero, por ejemplo, la salud como tal, pues tiene que ser en todos los ámbitos. Si nosotros somos una persona que estamos acudiendo ya a este grupo de edad y empezamos a tener estos síntomas, lo que podemos hacer es, pues, primero, alimentarnos saludablemente. Lo segundo, si tenemos alguna, enfermedad de base, diabetes, hipertensión, también estar Sí, en control, eso también. también es muy importante. Y lo tercero, pues hay unos tratamientos como tal ya, comprobados científicamente, por ejemplo, los ejercicios de Kegel o ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer, o se le llaman que fortalecen el piso pélvico. Entonces, es importante que los conozcan, si nosotros nos metemos a googlearlo, lo podemos encontrar o preguntarle a nuestro médico cómo se realizan estos ejercicios para que estos síntomas que pueden ser un poquito molestos puedan Atenuarse. atenuarse Ujú. exactamente. Hay otros, doctora, que se han hecho o se han visto que pueden tener eficacia, por ejemplo, se ha mencionado como con láser o con dióxido de Sí. carbono. Es importante que ustedes sepan que actualmente, porque luego puede pasar
que se comercialicen como la maravilla del mundo. Entonces, actualmente no hay una eficacia como tal, se pueden utilizar, pero no hay una evidencia que nos esté confirmando que sí sirvan en sí. Lo que se sabe es que lo que ya mencionamos como tratamientos como medicamentos con estrógenos locales o lubricantes vaginales sirven junto con lo que es las medidas no farmacológicas, por ejemplo, pues una salud día a día, ¿no? Estar, pues, en ese aspecto. Fíjate que es muy importante esto que mencionas, por ejemplo, lo del tratamiento con láser de CO2 o la radiofrecuencia. Aquí vale la pena que acudan con un ginecólogo certificado, porque bien dijiste, y sí es cierto, muchas veces podemos encontrar bastantes tipos de tratamiento con CO2, o hasta con ozono, etcétera, como ya se consideran como de medicina alternativa o Ujú. sí, sí Sí, como podría ser medicina alternativa. alternativa. Y Ujú. muchas veces, si no hay un ginecólogo capacitado en esto, hasta podría ser contraproducente. Entonces, si su médico les dice que también igual son candidatas a este tipo de tratamiento, pues adelante, nada más, igual vayan con un ginecólogo que esté certificado para que lo pueda hacer. Y otra de los puntos que mencionaste y que no quiero dejar de pasar es la diabetes. Un descontrol en la diabetes puede originar muchos problemas a nivel vaginal, en general de genitales, ya sea hombres y mujeres, pero bueno, ahorita estamos hablando De del este síndrome punto. genitourinario. Entonces, vale mucho la pena porque si yo tengo una glucosa que no baja a pesar del tratamiento, pues entonces, obviamente, como tú dijiste, en la vagina tenemos muchísimas, Microorganismos. organismos, microorganismos. Entonces, el hecho de que esta glucosa esté aumentada, ¿qué va a hacer? Va a favorecer la producción o la sobrepoblación de hongos. Entonces, ahora sí podemos empezar, imagínate, tienes síndrome genitourinario, descontrol de la diabetes y eso te origina ahora sí una infección, entonces podemos tener varias cosas combinadas y vale mucho la pena tener un buen control de la glucosa, principalmente por la zona. Ahora, hay otros fármacos que se dan para el control de la diabetes y que el mecanismo de acción es la liberación de la glucosa por la orina. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado y hacer hincapié en un aseo adecuado porque si no, pues también vamos a favorecer un poquito las infecciones de vías urinarias por el tipo de eliminación de la glucosa por la orina. Entonces, vale mucho la pena otra vez explorar bien, porque me he encontrado con pacientes, no sé, yo creo que tú Sí, también, claro. que se están explorando o te dicen: "Es que traigo una infección de orina o traigo una infección vaginal", y al momento de explorar, pues no, nada que ver, ni hay flujo, ni hay nada. Entonces, sí, igual vamos a hacer, hincapié en estarse revisando, en hacer, ejercicio, en buena alimentación. Entonces, la ventaja es que tiene remedio, ¿no? O sea, podemos controlarlo. Obviamente, a lo mejor hay medicamentos o tratamientos que tenemos que continuar por un tiempo prolongado hasta que nuestro ginecólogo hasta o nuestro médico de cabecera nos lo indique, pero siempre seguir las indicaciones de nuestro médico. Claro. Y también igual, ¿por qué no? Volver a hacer el hincapié en la importancia de cada año hacer nuestro tamizaje de cáncer cervicouterino a través del Papa Nicolau, nuestro mastografía, dependiendo de cómo nos lo vaya indicando nuestro ginecólogo, pero no dejar de revisarnos, porque también, la salud sexual o la intimidad es muy importante, es algo que no se jubila, es algo que no tiene por qué acabarse y no tenemos por qué estar viviendo con dolor, con comezón, con irritabilidad. Y bueno, creo que quedamos muy claros. Sí, claro que sí. De todas maneras, doctor, les comento, el doctor Miguel está con nosotros en la unidad de primer contacto en Orialta, aquí en Guanajuato. Si tienen alguna duda, pueden venir, platicar con él, está abierto a todas las dudas. Y si no, pues por aquí, pues nos puedes dejar tu correo, doctor, para que te escriban las pacientes o incluso no necesariamente, puede ser a lo mejor un hombre que nos esté escuchando y que a lo mejor esté viviendo esto en casa y pues que pregunte abiertamente, ¿no? Sí, claro que sí, doctora. Y nuevamente, gracias por la invitación. Recordarles a nuestras pacientes que es importante la salud en todos los ámbitos. Y como quien dice, pues la prevención es la mejor medicina. Entonces, si nosotros prevenimos y sentimos alguno de estos síntomas que mencionamos aquí con la doctora Vianey y con su servidor,
pues con muchísimo gusto les podamos dejar algún contacto. Nos pueden visitar aquí también en la unidad de primer contacto. Y nuevamente gracias. Recordarles que todo lo del síndrome genitourinario es tratable y es importante saber que pues estos síntomas pues tienen tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Y muchas gracias por la invitación, doctora. Bueno, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Recuerden, estamos transmitiendo a través de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato y mi nombre es Benay Contreras y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias.